Mi prima confundió sus pagos y usó mis ahorros para un lujo de $5,000. Cuando vi la transacción fui al banco a bloquear todo. El día que le retuvieron su cuenta principal. Cuando revisé mi cuenta de ahorros una mañana a finales de septiembre y vi un cargo enorme que yo jamás había hecho, sentí como se me aflojaron las piernas. No era una suscripción olvidada ni una compra accidental. Era un pago directo, limpio y sin pudor, hacia una agencia de viajes bastante cara, y al buscar los detalles me di cuenta de que había sido hecho desde un dispositivo registrado con mi propia información. Lo primero que pensé fue que me habían hackeado. Luego recordé la única persona, fuera de mí, que había tenido un acceso momentáneo a mi app bancaria, mi prima Laura. Meses antes me había pedido prestado mi teléfono mientras ayudaba a mi abuela a entrar a su cuenta, y aunque siempre cierro sesión, esa vez lo dejé abierto porque estaba cansado y no pensé que alguien de mi familia pudiera ser tan descarada. Pero Laura siempre ha tenido un talento especial para meterse en problemas y llevarse a otros con ella. Creció con la costumbre de que todo se le resolviera con ruegos, lágrimas exageradas o la clásica frase de su madre de que debíamos entenderla porque está pasando por mucho. Lo chistoso es que lleva pasando por mucho desde que tengo memoria, como si su vida entera fuera una crisis permanente que los demás estamos obligados a financiar. Cuando la llamé para preguntarle qué carajos había pasado, me contestó como si la estuviera despertando de una siesta deliciosa. Solo dijo que seguramente se había confundido y que según ella el dinero era de la abuela, que no entendía por qué yo estaba tan alterado y que, en sus palabras, debía tranquilizarme porque no es para tanto. Esa frase me incendió. Le dije que no tenía idea de cómo había accedido a mi cuenta y ella respondió que si yo siempre ayudaba a la abuela, entonces era lógico que nuestras cuentas estuvieran medio mezcladas. Como si las cuentas bancarias fueran un cajón donde uno mete todo revuelto. Cuando le pregunté directamente por qué había usado mis ahorros, me salió con que ya había pagado un viaje que llevaba soñando meses y que lo veía casi como una señal del universo que el dinero estuviera ahí disponible. Era mi maldito ahorro de años. No era su señal, no era su oportunidad ni era su nada, pero su forma de hablar siempre tiene ese tono de víctima iluminada que cree que merece cada cosa que toma. Fui al banco ese mismo día por la tarde y pedí hablar con la gerente porque estaba a punto de perder la cabeza. La mujer revisó mis movimientos y me explicó que el cargo se había hecho desde un dispositivo que coincidía con mi perfil, por eso el sistema no lo marcó como sospechoso en ese mismo instante. Lo que sí le llamó la atención fue que, apenas unas horas después de ese pago grande, había habido 2 intentos fallidos de retiros adicionales. Cuando escuché eso se me subió la presión. Mientras yo estaba trabajando como cualquier persona decente, mi prima estaba intentando rascar lo que pudiera antes de que yo detectara algo. La gerente me sugirió congelar mis cuentas, cambiar claves y activar alertas de seguridad en tiempo real. Firmé todo sin pensarlo 2 veces. Al salir del banco me sentí menos enojado y más decepcionado, porque pocas cosas duelen tanto como darte cuenta de que alguien cercano te ve como una billetera con piernas. Esa misma noche empezaron los mensajes de la familia. Mi tía, la mamá de Laura, me escribió diciendo que Laura estaba desesperada porque su banco había retenido su cuenta principal y que todo había sido un malentendido. Luego llegó el mensaje de uno de mis primos preguntando qué había hecho yo para que el banco reaccionara así. Y fue ahí cuando entendí que el reporte de actividad sospechosa que inició la gerente también había caído sobre Laura, porque las apps detectaron acceso cruzado y movimientos irregulares. Era irónico. Yo ni siquiera había tocado su cuenta, pero ella solita se puso la soga al cuello intentando mover dinero que no le pertenecía. No me molestaba que el banco la estuviera investigando, me molestaba la cantidad de gente que se tragaba su versión sin cuestionar nada. Mi tía me llamó al día siguiente diciendo que Laura le había contado que yo sabía que ella estaba sin dinero, que estaba deprimida, que necesitaba ese viaje para reencontrarse y que yo la estaba castigando por querer ser feliz. Cuando escuché eso tuve que alejar el teléfono de mi oído para no gritarle. La parte más extraña llegó cuando la misma gerente del banco me llamó para aclarar unos detalles y me comentó que, al intentar revertir una de las transacciones, alguien había usado mis datos como si yo estuviera solicitando el ajuste. Esa pequeña jugada casi automática del sistema provocó que se abriera un reporte policial estándar, algo de protocolo cuando hay conflicto de identidad digital. Yo no tuve que llamar a la policía, ni levantar cargos, ni iniciar nada. Laura, en su desesperación por cubrirse, hizo exactamente lo necesario para embarrarse sola.
Y aún así, en la narrativa que andaba contando, yo era el villano de la familia que la quería ver en la ruina. A finales de esa misma semana intenté hablar con mi abuela porque estaba cansado de que todos hablaran detrás de mi espalda como si yo hubiera inventado el problema. La abuela no solo me creyó desde el primer momento, sino que me confesó algo que me cayó como un balde de agua fría. Me dijo que no era la primera vez que Laura usaba dinero ajeno para resolver su vida, que ya le había sacado una cantidad considerable en el pasado con la excusa de que iba a pagar unas deudas urgentes, y que jamás devolvió un centavo. La abuela, por vergüenza o por cansancio, nunca nos lo contó. Se limitó a decirme que hiciera lo que tuviera que hacer y que no permitiera que me manipularan. Esa conversación me confirmó lo que ya sabía: Laura no se había confundido. Solo estaba acostumbrada a tomar sin pedir permiso. Esa noche, cuando vi que la cuenta estaba oficialmente reclamada como fraude y los analistas de seguridad me confirmaron que el proceso de reembolso estaba en curso, me sentí por fin más tranquilo. Pero no tenía idea de que al día siguiente se iba a venir una oleada de drama. Laura puso en sus redes que yo la había destruido emocionalmente y que era un traidor que prefería dejar que una empresa gigante la aplastara antes que ayudar a su propia familia. Para ese punto yo ya estaba tan cansado que simplemente dejé el teléfono boca abajo y seguí con mi día. Pero lo que no esperaba era que el banco también decidiera congelarle todo por un periodo prolongado mientras revisaban las inconsistencias entre sus intentos de revertir movimientos y la denuncia que yo había firmado. De repente, su pequeño acto de confundir cuentas se convirtió en una tormenta que se le vino encima sin que yo moviera un dedo adicional. Lo último que supe esa semana fue que el viaje que había pagado con mi dinero fue cancelado automáticamente por la agencia porque el banco marcó el pago bajo investigación. Laura me mandó un audio diciendo que yo había arruinado su plan más importante del año. Solo pensé que, si su plan más importante dependía de robarme mis ahorros, entonces su vida ya estaba arruinada desde antes. Yo solo apagué el teléfono, respiré hondo y decidí que si ella quería seguir mintiendo para encubrir su propia irresponsabilidad, era su problema. Actualización 1. Habían pasado varios días desde que el banco congeló todo y desde que mi prima empezó a construir un relato donde yo era prácticamente el villano de una telenovela barata. Durante ese tiempo me dediqué exclusivamente a arreglar mis asuntos con el banco, responder correos del departamento de fraude y hablar lo mínimo indispensable con mi familia. Estaba cansado, no solo del dinero perdido, sino del desgaste emocional de sentir que tenía que justificarme ante gente que ni siquiera se tomó un minuto para preguntarme qué había pasado realmente. Yo seguía adelante con mi vida normal, o al menos intentaba, pero cada 2 o 3 horas me llegaba algún mensaje de un familiar, casi siempre insinuando que yo estaba exagerando, que tal vez debería haber hablado primero con Laura antes de involucrar al banco, como si uno pudiera detener un proceso de seguridad solo porque la responsable resulta ser parte de la familia. El salto grande vino casi una semana después. Laura seguía fuera de circulación porque su cuenta continuaba congelada y la investigación interna avanzaba a paso lento pero firme. Fue durante esa semana cuando se enteró mi abuela, no porque yo se lo contara, sino porque Laura la llamó llorando para decirle que yo la había hundido. Según le contó, yo había denunciado todo con la intención de hacerla quedar como una ladrona y que ahora no tenía acceso a nada, ni siquiera a su propia tarjeta de débito. La abuela, que conoce a Laura desde que nació y que ha visto sus espectáculos una y otra vez, me llamó apenas colgó con ella y me pidió que fuera a su casa porque necesitaba hablar conmigo cara a cara. Cuando llegué, me encontré a mi abuela sentada en la sala con esa expresión seria que rara vez saca, esa que reserva exclusivamente para cuando está realmente cansada de la gente y sus estupideces. Lo primero que hizo fue preguntarme qué había pasado, no con tono acusador, sino con el tipo de voz que usa cuando uno de los nietos llega a contarle que metió la pata. Le expliqué todo, desde el momento en que vi el cargo hasta la llamada del banco informándome de los intentos de retiro adicionales. Ella escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando terminé me pidió que me quedara sentado porque ella también tenía cosas que decirme. Ese día me confesó algo que me cayó como una piedra en el estómago. Resulta que Laura llevaba años aprovechándose de ella de maneras que ni imaginábamos. Me contó que más de una vez había usado su tarjeta con cualquier excusa tonta, que si una compra urgente, que si un medicamento que supuestamente necesitaba, que si una deuda de teléfono que tenía que pagar ese mismo día. La abuela siempre terminaba cediendo, ya fuera porque no quería discutir o porque prefería evitar un drama. A veces Laura le devolvía parte del dinero,
A veces no le devolvía nada, y otras veces simplemente fingía que se le olvidaba. Para mi abuela eso era un desgaste continuo del que nunca habló porque no quería preocuparnos ni generar más pleitos familiares. Me dijo que lo había soportado porque era su nieta, pero que ya estaba cansada de que Laura actuara como si el mundo tuviera la obligación de rescatarla de sus propios errores. Cuando escuché eso sentí el enojo mezclarse con un cansancio distinto, porque de repente entendí que lo que yo pensaba que era una traición aislada, en realidad era parte de un patrón que Laura llevaba arrastrando desde hace años. Y lo peor es que el resto de la familia sabía partes de la historia, pero nadie hacía nada porque cada quien prefería mirar hacia otro lado. Esa misma tarde, como si el universo hubiera decidido sincronizar todos los problemas, llegó mi tía sin avisar para arreglar todo como adultos. Desde el momento en que cruzó la puerta ya venía cargada con el discurso preparado, uno de esos sermones donde todo está acomodado para que Laura aparezca como una pobre víctima incomprendida. Apenas me vio empezó a decir que habíamos hecho un escándalo por nada, que Laura no había actuado con mala intención y que yo debería haber hablado con ella antes de permitir que el banco tomara medidas tan drásticas. Después agregó que Laura estaba muy afectada emocionalmente y que todos debíamos ayudarle y no hacerla sentir peor. Mi tía hablaba como si yo fuera un niño al que hay que explicarle que su hermanita no entendió las reglas del juego, cuando lo que realmente había pasado era un robo, así de simple. Ella insistía en que Laura solo se confundió, esa frase que parecía repetirse como un disco rayado en boca de toda persona que intentaba justificarla. Mi abuela, que llevaba la mayor parte del tiempo en silencio, finalmente explotó. Le dijo a mi tía que dejara de hablar como si Laura fuera una niña pequeña. Le recordó, delante de mí, que llevaba años cubriéndole sus errores, que ya estaba harta de financiar sus dramas y que esta vez Laura había ido demasiado lejos porque no solo había tomado dinero que no era suyo, sino que además había arrastrado al resto de la familia a un problema serio con el banco. Mi tía trató de defenderla diciendo que Laura no tenía culpa de estar pasando por dificultades económicas y que por eso necesitaba apoyo. Pero mi abuela le respondió que todos habían tenido dificultades económicas alguna vez y no por eso se dedicaron a meterse en cuentas ajenas. El ambiente se volvió tan tenso que literalmente podía sentir cómo se cerraban posturas en la habitación. Mi tía no estaba acostumbrada a que alguien la enfrentara, mucho menos su propia madre, y mucho menos por Laura. Quiso cambiar el tema a cómo yo había permitido que el banco se llevara las cosas tan lejos, pero la abuela la paró en seco diciéndole que el banco actuó porque así funcionan los protocolos de seguridad, no porque yo tuviera un plan maquiavélico para perjudicar a su hija. Esa discusión marcó un punto de quiebre. A partir de ahí, la familia se dividió en dos bandos completamente distintos. Estaban quienes creían que Laura necesitaba ayuda y que todo era un malentendido que debía manejarse en familia, como si resolver fraudes bancarios fuera tan simple como sentarse a tomar café en la sala. Y luego estábamos los que ya estábamos hartos, los que veíamos la situación por lo que realmente era, el resultado inevitable de años de permitirle a Laura actuar sin consecuencias. Lo más curioso de todo fue que los que se pusieron de mi lado no lo hicieron por defenderme a mí, sino porque ya estaban cansados de cubrir sus propios episodios con ella. Cuando empezaron a contarse entre ellos las historias que cada uno había guardado para evitar conflictos, se armó un cuadro que me dejó pensando en cuántas cosas no sabemos realmente de la gente con la que convivimos toda la vida. Pasó otra semana antes de que Laura volviera a buscarme, esta vez por mensaje de voz. Había dejado de hablarme desde que su cuenta se congeló, pero cuando se enteró de que el banco estaba pidiendo documentación adicional, entró en pánico. Su mensaje fue una mezcla rara entre súplica, manipulación y reclamo. Me dijo que parecía no importarme su bienestar, que yo sabía que ella estaba pasando por un periodo difícil y que no entendía cómo podía permitir que el banco la tratara como una delincuente. También me dijo que yo podía aclarar todo con una simple llamada, que bastaba con decir que habíamos tenido un malentendido y que yo había autorizado el dinero. Ahí entendí que no solo no aceptaba lo que había hecho, sino que estaba intentando que yo falseara información para sacarla del problema. No respondí de inmediato porque no sabía si reírme o enojarme. Actualización 2. Había pasado un tiempo desde el día en que Laura dejó aquel mensaje de voz donde básicamente me pedía que la ayudara a mentirle al banco para que la liberaran de toda responsabilidad. Yo pensé que después de que la conversación con mi abuela y mi tía se saliera de control, la cosa se iba a estabilizar un poco y todos iban a dejar de presionarme, pero estaba equivocado.
Mientras el banco seguía avanzando con la investigación, el ambiente familiar se llenó de rumores. Yo trataba de mantenerme al margen, concentrado en mi trabajo, revisando mis cuentas cada cierto tiempo y atendiendo las llamadas que sí eran relevantes, pero sentía que había una especie de tensión silenciosa que crecía con cada día que pasaba. La mayoría de la familia no sabía cómo funcionan los protocolos bancarios y creían que bastaba con que yo dijera que todo estaba resuelto para que las cosas mágicamente volvieran a la normalidad. Algunos incluso insinuaban que yo era el responsable de que el banco hubiera iniciado un proceso tan riguroso, como si yo estuviera en un escritorio firmando órdenes de investigación. Lo que no sabían era que el banco estaba muy atento a cada detalle, especialmente por los accesos cruzados desde los dispositivos de Laura. Una mañana recibí una llamada del departamento de fraude que marcó un antes y un después. Me pidieron confirmar mi identidad y luego me explicaron que, debido a ciertas inconsistencias detectadas durante el análisis, necesitaban aclarar si yo había intentado revertir el cargo por mi propia cuenta. Yo ya sabía que Laura había intentado hacerlo, pero lo que no sabía era hasta qué punto había manipulado información. La persona del banco me explicó que había detectado una solicitud de reversión hecha de forma irregular, usando datos que solo yo debería conocer. Al revisar las horas de acceso, todo coincidía con los movimientos de su teléfono, no con el mío. Fue entonces cuando entendí que Laura no solo había tomado mi dinero sin permiso, sino que también había intentado justificar la transacción manipulando información personal mía para simular que yo quería revertirla. Esa fue la gota que hizo que automáticamente se abriera un reporte policial por posible suplantación de identidad, algo que ni siquiera dependía de mi deseo de seguir adelante o no. En ese momento el banco ya no estaba protegiéndome solo a mí, estaba protegiendo su sistema de seguridad. Cuando colgué esa llamada me quedé en silencio un buen rato, no porque me sorprendiera lo que había hecho Laura, sino porque por primera vez dimensioné el tamaño del problema. Ya no estábamos hablando de un solo robo familiar, sino de que la situación había alcanzado un nivel legal que ella jamás imaginó en su vida. Mientras yo procesaba eso, empezaron a llegarme capturas de pantalla de lo que Laura estaba publicando en sus redes. Al parecer, el haber perdido acceso a su cuenta por un periodo prolongado la había llevado a construir un discurso donde yo era prácticamente la encarnación del mal. En sus publicaciones decía cosas como que yo la había traicionado a propósito, que yo sabía que ella estaba en una situación vulnerable y que aún así había permitido que la trataran como si fuera una delincuente. Incluso insinuó que yo estaba disfrutando la situación porque, supuestamente, siempre había tenido envidia de ella. Como si alguien pudiera envidiar una vida hecha a base de irresponsabilidad y mentiras. Lo que más me llamó la atención fue que varios conocidos suyos comentaban apoyándola, sin tener idea de lo que realmente había pasado. Los comentarios de su círculo cercano empezaron a llegar a más familiares. Algunos creían firmemente que Laura era incapaz de actuar con mala fe y que, por lo tanto, todo debía haber sido una confusión que yo estaba manejando con mano demasiado dura. Yo intenté explicar la situación a quienes sí querían escuchar, pero con el resto no valía la pena. Era inútil tratar de razonar con personas que consideran que todo debe resolverse con abrazos y conversaciones de sobremesa, aunque estés tratando con un fraude que ha activado protocolos legales. Mientras la guerra de percepciones se mantenía, mi abuela estaba tomando una postura más firme. Me llamó un par de días después de que circularan las publicaciones y me dijo que Laura había llegado llorando a su casa buscando apoyo, pero que esta vez ella simplemente no la apoyaría. Le dijo directamente que ya estaba cansada de cargar con sus errores y que esta vez la consecuencia la había creado ella sola. El verdadero giro vino cuando el banco decidió contactar a Laura directamente. Aunque no me dieron todos los detalles, sí me informaron que la información proporcionada por ella era contradictoria y que eso complicaba aún más el proceso de verificación de la transacción. Al parecer, Laura había dado versiones distintas sobre la razón por la que intentó revertir el cargo y también había señalado que yo la había autorizado de forma verbal. En un mundo ideal, eso habría sido un error menor, pero en el contexto en el que estábamos, cualquier variación en la historia despertaba sospechas más serias. Fue por eso que el banco decidió ampliar el congelamiento de su cuenta, argumentando que existían riesgos elevados de fraude interno. Esta decisión fue devastadora para Laura, porque ella dependía completamente de su tarjeta para pagar desde su comida hasta el transporte diario. Para ella, un par de semanas con la cuenta congelada era un golpe duro, ahora estábamos hablando de más de un mes sin acceso a nada.
Más o menos por ese tiempo empezaron a llegarme mensajes de familiares que hasta entonces se habían mantenido neutrales. Me preguntaban si de verdad había sido necesario llegar tan lejos, como si yo hubiera tenido un botón mágico para iniciar o detener procesos. Cada vez que alguien me decía que todo podría haberse resuelto conversando, sentía una mezcla de frustración e incredulidad. Les repetía que yo no controlaba lo que el banco decidía hacer con los reportes, que la investigación seguía un protocolo que no podía frenarse solo porque los involucrados eran familia. Me di cuenta de que muchas personas creen que las instituciones bancarias son como oficinas de barrio donde uno llega, explica que hubo un malentendido y se resuelve con un apretón de manos. No entienden que cuando una institución detecta un posible riesgo de fraude no hay marcha atrás, porque para ellos no existe el concepto de complicación familiar, solo el de proteger información y fondos. Mientras toda esa confusión seguía escalando, la familia de Laura empezó a presionarme. Mi tía me llamó un día diciendo que la investigación estaba afectando profundamente a Laura en todos los aspectos de su vida. Dijo que no podía trabajar tranquilamente sabiendo que el banco estaba analizando cada uno de sus movimientos, que estaba angustiada por no saber si la iban a acusar formalmente y que, según palabras de mi tía, yo tenía el poder de detener todo con una llamada. Le expliqué por enésima vez que no era así, que el proceso ya estaba en manos de la institución y que ninguna declaración mía iba a revertir un análisis de fraude abierto. Mi tía insistió en que si de verdad quería a mi familia, debía buscar la manera de suavizar el tema. Fue ahí cuando perdí la paciencia y le dije que me dejara de presionar, que Laura había actuado con plena conciencia de lo que estaba haciendo, que esto no era un accidente y que lo que ella estaba viviendo era la consecuencia natural de su propia irresponsabilidad. Mi tía colgó sin despedirse. En medio de todo ese circo, Laura seguía publicando indirectas y tirando frases pasivo-agresivas en línea. Lo más curioso fue que al mismo tiempo intentó contactarme en privado. Un día me mandó un mensaje tan largo que parecía un ensayo donde mezclaba disculpas vagas con exigencias veladas, diciendo que no entendía por qué yo no podía colaborar o negociar con el banco para sacarla del lío. Lo que más me llamó la atención fue que, aunque usaba frases de arrepentimiento, nunca admitía directamente lo que había hecho. Todo eran expresiones ambiguas, como si temiera dejar un rastro escrito donde se responsabilizara por algo. Era evidente que no le importaba realmente el daño que me había causado. Lo único que le interesaba era salir limpia sin pagar consecuencias. El punto más tenso llegó cuando recibí una llamada adicional del banco donde me preguntaron si estaba al tanto de los movimientos recientes en la investigación. Les dije que solo sabía lo que ellos me comunicaban y entonces me informaron que habían recibido una solicitud formal de Laura para intentar desbloquear su cuenta, pero que en esa solicitud ella había mencionado información que no coincidía con la documentación original. Esa discrepancia obligó al banco a elevar la revisión a un nivel más estricto, lo que significó extender el congelamiento de su cuenta y abrir un expediente adicional por posible declaración falsa. Cuando colgué esa llamada entendí que la situación ya estaba fuera de control. Laura estaba metida en algo que ella misma había creado y que ahora se estaba derrumbando sobre su cabeza. No solo había cruzado los límites éticos y familiares, ahora también estaba comprometiendo su relación con una institución que no le iba a perdonar errores tan graves. Lo más impactante fue que incluso cuando las cosas se estaban poniendo peor para ella, Laura seguía insistiendo en que todo era una exageración. Le contó a varios familiares que yo estaba haciendo esto por venganza y que en el fondo nunca la había querido, como si yo fuera el responsable de que ella hubiera tomado decisiones tan estúpidas. Cada vez que oía algo así, o me llegaba algún comentario, más claro tenía que la única forma de protegerme era dejar que el banco siguiera todos los pasos necesarios sin interferir. Yo sabía que en algún punto se aclararía que yo no había autorizado nada, que los accesos venían de su teléfono y que todas las inconsistencias eran fruto de su intento desesperado de cubrirse. Actualización final. Habían pasado varias semanas desde la última vez que tuve contacto directo con Laura y, aunque yo estaba intentando seguir con mi vida, los ecos del desastre seguían resonando en la familia. Ya nadie podía fingir que todo era un simple malentendido y para entonces todos tenían al menos una idea general del tipo de problemas en los que Laura se había metido. El banco había ampliado el congelamiento de su cuenta y la investigación seguía en marcha, pero yo ya iba viendo señales claras de que el caso se estaba inclinando definitivamente a mi favor. Lo que no esperaba era que, en paralelo, la vida personal de Laura comenzara a desmoronarse todavía más, no por algo que yo hiciera, sino porque la cadena de mentiras que ella había ido alimentando era insostenible.
Para cuando las cosas se pusieron verdaderamente graves, yo ya no estaba sorprendido, estaba simplemente observando cómo se derrumbaba un montón de falsedades que ella había construido durante años. El salto grande en toda esta situación ocurrió cuando recibí la notificación oficial del banco informándome que el monto tomado de mi cuenta había sido aprobado para reembolso completo. El proceso fue largo porque tuvieron que reconstruir paso a paso cada movimiento digital asociado al cargo original, además de verificar qué dispositivo lo había autorizado y quién había intentado revertirlo después. Cuando me confirmaron que el dinero ya estaba restituido, sentí una mezcla de alivio y cansancio, como si por fin hubiera cerrado un capítulo de una novela que nunca pedí leer. Ese mismo día me llegó un correo del departamento de fraude explicando que el caso seguía abierto por parte de ellos, pero que yo, como afectado, ya no debía hacer nada más. Era evidente que ahora el problema era únicamente de Laura. Mientras yo recuperaba mis ahorros, Laura estaba lidiando con una tormenta completamente diferente. Su cuenta llevaba congelada más de un mes y el impacto estaba empezando a sentirse en todas las áreas de su vida diaria. Dependía completamente de su tarjeta para pagar comida, gasolina, compras básicas y hasta servicios que tenía domiciliados. Al principio, su familia trató de cubrirle algunos gastos menores, pero cuando vieron que la situación no se iba a resolver rápido y que ella no daba señales de asumir responsabilidad, comenzaron a cansarse. La versión que ella había contado sobre mí había cambiado tantas veces que ya nadie sabía exactamente cuál era la historia oficial y cada vez que intentaba explicar lo que pasaba, quedaba peor porque sus contradicciones eran evidentes. Para ese momento, la simpatía que algunos le tenían había empezado a desgastarse. Un día, mientras estaba trabajando, recibí un mensaje inesperado de parte del novio de Laura. Nunca habíamos tenido más de 2 o 3 conversaciones superficiales en reuniones familiares, así que ver su nombre en mi teléfono ya era raro. Me dijo que necesitaba hablar conmigo porque había descubierto cosas relacionadas con Laura que no tenían sentido y que necesitaba entender lo que realmente había pasado con la cuenta bancaria. Lo llamé cuando salí del trabajo y me contó que Laura le había dicho que yo había hecho un berrinche exagerado por un préstamo y que el banco estaba actuando injustamente. Sin embargo, cuando él revisó algunos estados de cuenta de ella para intentar ayudarla a organizar sus pagos atrasados, notó que Laura había estado usando su tarjeta también para cubrir compras que supuestamente eran necesidades urgentes. Cuando me dijo eso, entendí que Laura no solo había usado mi dinero sin permiso, sino que también había estado financiando caprichos con la tarjeta de su novio, mezclando historias, mintiendo y ocultando gastos como si la vida fuera un juego. Lo más tenso de la conversación fue cuando él, ya bastante frustrado, me preguntó si era verdad que Laura había usado mis ahorros sin avisarme. Le conté brevemente la situación, sin adornos y sin dramatizar. Al terminar, hizo un silencio largo y me dijo que, en ese caso, él también había sido víctima de su manipulación. Después agregó que había terminado con ella esa misma mañana, que la había confrontado y que Laura, fiel a su estilo, primero lloró, luego gritó, y después intentó culparlo por no ser comprensivo. Para él, la ruptura había sido inevitable. Me dio las gracias por explicarle todo y dijo que lo lamentaba, no por Laura, sino por la forma en que la familia la había defendido sin saber la verdad. Esa ruptura cayó como una bomba en la familia, especialmente porque Laura dependía emocionalmente de él para sentirse validada. Cuando él desapareció de su vida, ella volvió a intentar contactarme. No me llamó directamente, pero dejó varios mensajes en los que repetía que debíamos hablar, que yo debía ser justo y que ella sabía que yo podía arreglar todo con el banco si quería. Lo más revelador de esos mensajes era cómo intentaba posicionarse de nuevo como víctima. Dijo que yo estaba siendo cruel, que estaba aprovechando la situación para castigarla, que la familia se estaba alejando de ella y que todo eso estaba ocurriendo por mi culpa. Yo no respondí nada porque entendí que cualquier conversación solo iba a abrir la puerta para que ella intentara manipularme otra vez. Al mismo tiempo, mi abuela tomó la decisión más dura que había tomado en mucho tiempo, le pidió a Laura que dejara su casa. Al principio pensé que estaba exagerando, pero luego me explicó que Laura había llegado a pedirle dinero varias veces, sin admitir en ningún momento lo que había hecho conmigo. Además, se enteró de que Laura andaba diciendo que la abuela había malinterpretado todo y que en realidad ella no tenía la culpa de nada. Eso fue demasiado para la abuela, quien llevaba años cargando con el desorden económico de Laura y ya no estaba dispuesta a seguir en ese papel.
Cuando Laura se negó a irse, la abuela llamó a uno de mis tíos para que la ayudara a hacerla entrar en razón. Nunca había visto a la abuela tan firme. Con su cuenta congelada, sin su novio, sin poder quedarse en casa de la abuela y con la familia cansada de defenderla, Laura se quedó con muy pocos lugares a donde acudir. Fue entonces cuando intentó su última jugada desesperada, me llamó desde un número distinto al suyo y cuando contesté, lo primero que escuché fue su voz entrecortada diciéndome que por favor la ayudara, que estaba pasando por el peor momento de su vida y que yo era la única persona que podía sacarla del hoyo. Me contó que el banco había abierto un análisis adicional por las inconsistencias en su solicitud y que eso significaba que su cuenta no se desbloquearía en semanas. Dijo que nunca había imaginado que sus acciones fueran a llegar tan lejos y que ahora no tenía nada. Lo que más me llamó la atención fue que en ningún momento admitió de manera directa lo que había hecho. Todo lo envolvía en frases nebulosas donde insinuaba arrepentimiento sin decir la verdad. La conversación terminó cuando le dije que yo no tenía control sobre nada y que el banco estaba siguiendo su proceso normal. Ella insistió, casi suplicando, que yo hiciera lo correcto porque, según ella, no merecía un castigo tan grande. Le dije que lo único que había hecho era proteger mi dinero y que cualquier otra consecuencia era producto de sus propias decisiones. Me contestó que yo era un egoísta y colgó. Y esa fue la última vez que hablamos. Días después, cuando la familia vio que el problema no se iba a resolver con discursos de apoyo ni con excusas de que estaba pasando por mucho, todo el mundo comenzó a distanciarse. Ya nadie podía defenderla porque su comportamiento había dejado de ser un error aislado para convertirse en una conducta sistemática. Algunos familiares me llamaron para decirme que, aunque no estaban de acuerdo con la magnitud del castigo que estaba enfrentando Laura, entendían que yo no tenía responsabilidad en lo que el banco había hecho. Otros, simplemente, dejaron de hablar del tema para no quedar en ridículo por haberla defendido tanto. Yo, por mi parte, cerré este capítulo sabiendo que no tenía nada que arrepentirme. Recuperé mi dinero, reforcé mis medidas de seguridad, cambié contraseñas, eliminé accesos antiguos y aprendí que, aunque la familia siempre dice que debe apoyarse, eso no significa permitir que alguien viva a costa del trabajo de uno. Laura terminó enfrentándose a la única autoridad que no podía manipular, engañar o chantajear, una entidad financiera que no escucha excusas emocionales ni historias dramáticas. Por primera vez en su vida, tuvo que enfrentar un límite real. Y aunque seguramente seguirá buscando a quien culpar por lo que le pasó, yo ya no soy parte de ese círculo. Dejé de cargar con la responsabilidad de rescatarla, dejé de justificar cosas que no tenían justificación y dejé de sentirme culpable por actuar con sentido común. Laura se quedó sin cuenta, sin viaje, sin pareja y sin el beneficio de la duda de su propia familia. Yo solo recuperé mi tranquilidad. Y esa, honestamente, fue la única venganza que nunca tuve que planear.